Saludos, apreciados hermanos y hermanas. Este es el espacio para la capacitación de los maestros sobre la lección de escuela sabática de este sábado, 7 de enero. Queremos pedir la bendición de Dios para el repaso de la lección, para el bosquejo de los maestros en esta oportunidad. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estudiar una lección más en este trimestre del año 2023. En este primer trimestre, oh Dios, queremos que nos bendigas con la inducción, la iluminación de tu Santo Espíritu. Bendice a cada maestro que estará el Señor al frente de sus alumnos, que puedan, Señor, tomar tiempo para profundizar en el estudio de tu palabra y en la lección de escuela sabática. Bendícenos en esta oportunidad al estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi apreciado hermano y hermana, es un privilegio ser maestro de escuela sabática. Por lo tanto, vamos a estudiar un poco nuestra lección de escuela sabática. Quiero decirles que hay muchos bosquejos que ahora se pueden obtener para poder llevar la lección de una manera organizada y que las ideas puedan ser también presentadas de una mejor manera. Pero para profundizar la lección, y quizás la primera pregunta que nos hacemos al momento de estar al frente de nuestra clase es: ¿qué voy a enseñar? Vamos a hacer una reseña de la lección de escuela sabática de esta semana. La importancia de la familia en el antiguo Israel en parte se debía al hecho de que en aquellos días esta era una sociedad de adoración. Eso está en la enciclopedia bíblica en la página 1498 de los autores Shane, Sutherland, Black. Ellos escribieron eso de una investigación. La familia fue concebida para servir a Dios. El plan original del Padre era crear una gran familia en la tierra que fuera parte de la familia celestial. Efesios 3:10 al 15. Su carácter expresado en el corazón y la mente de sus hijos no caídos se revelaría en cada generación sucesiva, de acuerdo a Génesis 1:26 al 28. Las bendiciones y los dones se usarían para la gloria de Dios y para bendecir al mundo. Esas bendiciones y dones debían ser representativos de su verdadera fuente. Salmo 24, 1 y 2. En el Edén, Dios estableció la primera empresa familiar en la historia del planeta. La empresa estaba bajo el cuidado de los hijos, pero se requería que la administraran según la voluntad del Padre. Génesis 2:15 al 17. Pero a causa del pecado, Dios envió a su Hijo amado para salvar a cada miembro de la familia. San Juan 3:16. Y hoy envía a sus hijos redimidos y rehabilitados por su gracia a trabajar en su nombre. Dios todavía busca hijos que trabajen para Él, hijos que le devuelvan fielmente el producto de la actividad que se les confió. Mateo 21, 31 al 41. Dios llama a estos hijos de entre los que guarden sus mandamientos, porque ellos lo aman. 1 Juan 5:3. Con los dones que les concedió, estos obreros serán una bendición en la iglesia y en el mundo hasta que se termine la obra que Él hace en nosotros y por medio de nosotros. Filipenses 1:6. Y volvamos a la casa del Padre como familia. San Juan 14, 1 al 3. El comentario que vamos a hacer de la lección de escuela sabática para el maestro nos ayuda a cómo entender la mayordomía en la familia de Dios. Los títulos que denotan la soberanía del Padre: todos los hijos de Dios son sus mayordomos. El Padre presta los recursos para la familia y los tesoros de la familia se atesoran en el cielo. El Creador, hablemos del Creador, títulos que denotan la soberanía del Padre. El concepto de mayordomía cristiana se basa en la creencia de que Dios es el creador de todas las cosas y por lo tanto dueño. Es necesario admitir que Él existe, que Él es el creador y que recompensa a quienes lo buscan. Génesis 1:1 y Hebreos 1:1 al 3 y 6. Solo una perspectiva creacionista promueve adecuadamente el concepto y la actividad de la mayordomía cristiana. Si la presencia del Creador en la vida es más que una teoría, el cuerpo, los dones, las riquezas y el tiempo del creyente se pondrán al servicio del Creador. Todas las cosas provienen de Él
y toda vida humana debe volver a Él. Como dice Romanos 11:36, pues todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. La otra figura que se usa es la figura de un padre. Es la figura paterna, es la clave en la noción bíblica de la familia. La expresión hogar paterno, Bet Ab, apunta al sistema patriarcal en el que el padre era el principal proveedor y el que tenía plena autoridad sobre los bienes y la familia, y era su guardián y protector. El padre también tenía el poder de juzgar y decidir el destino de los miembros de la familia. El padre era el sacerdote y, por la regla general, la familia y la religión estaban íntimamente ligadas. Eso lo dice J.E. Maldonado en Fundamentos Bíblicos Teológicos del Casamiento y la Familia, página 11 y 12. A pesar de las imperfecciones de las familias humanas patriarcales, porque también es bueno recordar, mis apreciados hermanos, que fueron familias humanas y patriarcales y familias imperfectas, y también fueron familias no funcionales. Algunos aspectos importantes de esta relación iluminan la relación entre Dios y su familia espiritual, por ejemplo, lo que se menciona en Deuteronomio 14:1 y Proverbios 3:12. Como padre, Dios es santo, Él es rey y Él tiene soberanía sobre el cielo y la tierra. Él es el guardián y juez y salvador. Como padre, Dios es omnisapiente, todopoderoso y todo amor. Por lo tanto, podemos confiar en sus juicios y decisiones. Su guía siempre ha sido sobre nosotros y siempre será la mejor guía. Entonces, debemos ser fieles en observar los mandamientos del Padre. Otra palabra que se denota títulos de soberanía de Dios es Señor. La palabra hebrea es Adonai, y Jehová en la versión greco-judía del Antiguo Testamento, Septuaginta, se traducen con la palabra griega Kurios, que significa Señor, significa dueño de todas las cosas. Los autores del Nuevo Testamento tenían el mismo concepto acerca del Señor. Para ellos la palabra Señor o Kurios, pronunciada con fe, indicaba el reconocimiento de la divinidad del Padre y del Hijo. San Pablo afirma que nadie declara que Jesús es Señor si no le es revelado por el Espíritu Santo. Y solo quienes tienen el Espíritu Santo pueden entender el señorío de Cristo. O sea, es una cuestión de conversión y de salvación. Sin embargo, mis hermanos, admitir que Jesús es el Señor más que una declaración formal es expresar que reconocemos su máxima autoridad como Creador, Padre y Señor. Esto cambia los valores, las preferencias y las prioridades en nuestras vidas. La segunda parte que vamos a hablar es acerca de todos los hijos de Dios son sus mayordomos. Ser mayordomo es, y esto es importante dejarlo claro a cada alumno de escuela sabática, es administrar las posesiones del Señor. El Señor Jesús continúa su obra de salvación, obrando colectivamente mediante la iglesia, individualmente en cada miembro por medio de su Santo Espíritu. Hablemos de la obra colectiva que el Señor Jesús realiza. Colectivamente, la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es también su cuerpo. Como tal, la existencia de la iglesia tiene un sentido solo cuando se observan los mandamientos del Padre y del Señor, porque el señorío del Hijo y del Padre son uno. La iglesia es la guardiana de los dones de Cristo. Dios llama a su iglesia a dar de sí misma y a ministrar con sus dones como Cristo ministró, para que el Señor de la iglesia sea conocido y adorado como el Salvador y Señor en todo el mundo. La iglesia debe ejercer fielmente la mayordomía, porque Dios la ha hecho guardiana de las bendiciones materiales y espirituales. Sin embargo, la mayordomía de la iglesia no reemplaza nunca la responsabilidad de los miembros individuales. La segunda parte en la que se habla acerca de que todos los hijos de Dios son sus mayordomos es de manera individual. Cada miembro de la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, vive con Cristo y en Cristo. El Espíritu es el autor de la mayordomía fiel en cada creyente. La decisión de devolver, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas con generosidad y también con regularidad es una obra espiritual que cada creyente debe experimentar individualmente. Esta fidelidad es una forma de servicio religioso que ni la oración ni otras actividades de la iglesia pueden reemplazar. En el libro Mensajes para los Jóvenes, página 242, dice: Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor.
Es decir, la oración no pagará nuestras deudas a Dios. En el Antiguo Testamento sigue hablando J. E. Maldonado en Fundamentos Bíblicos Teológicos del Casamiento y la Familia, página 12. En el Antiguo Testamento la dignidad del cargo del padre se trasladaba al hijo, a quien el padre confería el honor de desempeñar las funciones religiosas. En nuestra relación con el Señor Jesús, Él nos honra por nuestra mayordomía fiel en todas las áreas de nuestra vida. Dios siempre ha tenido un pueblo fiel en la tierra y ahora nos tiene a ti y a mí, a su iglesia, a su familia, para proclamar su voluntad al mundo. La enorme y sublime responsabilidad, obra que Dios puso en nuestras manos, exige la entrega total de lo que tenemos y de lo que somos. Por lo tanto, se nos llama a encomendar a Cristo nuestras vidas y su obra, nuestras posesiones materiales y personales. Y en tercer lugar, Dios el Padre presta los recursos para la familia. Y dentro de los recursos enumeremos por lo menos 3 recursos que podemos ver. El primero de ellos es el recurso espiritual. Por nosotros mismos no tenemos el deseo ni el poder de ser fieles, solamente por la gracia que nos mueve en armonía con la voluntad del Señor. Jesús se entregó por nosotros y nos dejó ejemplos. Solos, cuando ascendió al cielo, Él nos prodigó el poder de su Santo Espíritu para que disfrutemos de su presencia. Él permanece con nosotros mediante el Espíritu Santo, y al tener el Espíritu Santo, obviamente tenemos a Jesús. Jesús también derrama sus dones sobre su iglesia mediante el Espíritu. Es un verdadero milagro realmente del amor de Dios que los seres humanos caídos dediquemos nuestra vida y nuestros dones desinteresadamente en favor del Evangelio. Eso no lo hace cualquiera, mi hermano. Y en la iglesia son pocas las personas que están dispuestas a realmente vivir una vida espiritual y entregada de compromiso a Dios. Dios nos dio dones espirituales a todos y debemos responder a su generosidad usando y fomentando estos dones en la obra del Señor. El segundo aspecto de los recursos para la familia es los recursos materiales. Ya hablamos de los recursos espirituales, hablemos un poquito de los recursos materiales. Las posesiones materiales también son un regalo de Dios. En Edén, nuestros primeros padres recibieron una vasta y valiosa propiedad, rica en animales, plantas y tesoros, así lo dice Génesis 2:8 al 11, pero no podían comer del fruto del árbol prohibido. No había veneno innato en la fruta que la hiciera prohibida, más bien Dios la prohibió para probar su fidelidad a Él y a su ley. El deseo de aquello que Dios prohibió ocasionó entonces la desobediencia y el pecado, que llevó a la humanidad a sufrir la pena de muerte. Hoy también recibimos bienes materiales, unos más, otros menos, pero la prueba del Edén sigue repitiéndose en nuestra vida. Dios espera que sus hijos sean fieles en las posesiones materiales para no repetir la experiencia de desear la porción que Él se reserva para sí. Malaquías 3:8. La fidelidad y el carácter están siendo probados para la vida eterna. Solo mediante la obra del Espíritu Santo podemos reconocer a Dios como nuestro Creador, nuestro Padre y nuestro Señor. Entender esto cambia nuestra visión del mundo también. Y la tercera y última parte de la lección es: los tesoros de la familia se atesoran en el cielo. Acumular tesoros en el cielo significa invertir en la obra de Dios. Los seres celestiales participan en esta obra a la par de nosotros. Nuestra inversión celestial requiere que coloquemos el reino de Dios en primer lugar, por encima de todas las cosas. Así lo dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El cielo se preocupa por lo que sucede en la tierra, especialmente con respecto a la obra redentora de Dios. Jesús participa personalmente y observa cada acto fiel y generoso. Malaquías 3:8 al 10, Mateo 25:31 al 46. Jesús observó la ofrenda de la viuda pobre, por ejemplo, en Marcos 12:41 al 44, y todavía nos está viendo hoy a nosotros. Cuando usted, mi apreciado hermano y hermano, maestro y hermanos en general, sacamos nuestro sobre con nuestros diezmos o nos levantamos del lugar donde estamos para ir a cantar una música especial, dar nuestro tiempo para la obra de Dios, salir a hacer la obra misionera, el Señor Jesús observa como observó a la viuda dar su ofrenda. Él se nos queda observando
cuando nosotros estamos dando ofrenda de tiempo, ofrenda de talento, ofrenda de tesoros y nuestros diezmos al Señor. Aplicando un poquito a la vida, mi apreciado hermano y hermana, Dios es el Creador y Padre y Señor, y nosotros somos sus hijos y mayordomos. Cuando no entendemos bien la mayordomía, entonces no entendemos quién es el Creador, de dónde proceden las cosas. Por eso muchas personas, y a veces creyentes, personas que han aceptado a Jesús como Salvador personal, no saben cómo administrar sus propios recursos, porque no han entendido este concepto. Dios es el Creador, Dios es el Padre y Señor, y nosotros somos sus hijos y mayordomos. Estos títulos indican autoridad, así como cuidado amoroso y su don de salvación. Le debemos todo lo que somos al Señor y todo lo que tenemos y lo que esperamos en términos eternos. Analicemos con la clase, mis apreciados maestros, los motivos que tenemos para obedecer a Dios. Analicemos en la clase, mi apreciado maestro, cómo devolver los diezmos y las ofrendas para trabajar en la iglesia y cómo ayudar a nuestros semejantes. El temor a los juicios celestiales, cómo influye en la motivación de tus alumnos. La gratitud a Jesús por ser su Creador y Salvador, ¿cuánto los motiva? ¿Cuán motivados se sienten por las bendiciones que reciben de Dios por ser fieles? ¿Cuánto los motiva el gozo por el amor de Dios y la participación en su obra? El pecado nos ha hecho naturalmente egoístas y egocéntricos. Con la caída perdimos la santidad original con la que Dios nos dotó. Por consiguiente, debemos permitir que el Señor nos restaure. Su obra restauradora en nuestra naturaleza caída incluye dotarnos de, lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:13, el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. El pecado, dice el libro La Educación, página 28-29, no solo nos aparta de Dios, sino que también destruye en el alma humana el deseo y la aptitud para conocerlo. Qué triste. La misión de Cristo consiste entonces en deshacer toda esta obra del diablo, del mal. Él tiene poder para vigorizar y restaurar las facultades del alma paralizadas por el pecado, la mente oscurecida y la voluntad pervertida. Mis amigos y hermanos, maestros, elijan voluntarios para leer Malaquías 3:8, Santiago 2:14 al 26 y 2 Corintios 5:18 y 20, y luego plantéense las siguientes preguntas para analizar con su clase. ¿Cómo coopero con Jesús para mi crecimiento espiritual? Otra pregunta: ¿por qué Dios requiere una devolución fiel de mis diezmos y ofrendas para apoyar su obra en la tierra? ¿Qué significa que la fe sin obras es muerta? ¿Cómo se revela mi fe por medio de mis obras? ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación que Cristo le da a su pueblo? Mi apreciado hermano y hermana, especialmente maestros de escuela sabática, quisiéramos hacer un análisis y un repaso y dar algunas ideas de cómo usted puede mejorar en su clase. Vamos a hablar acerca de una ficha pedagógica para maestros con ideas para el diálogo y para compartir en grupo. Lección número 1, del 31 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023. El título es Parte de la Familia de Dios. El texto base son Gálatas 3:26 y 29, Salmos 50, 10 al 12, 1 Corintios 29, 13 y 14, Filipenses 4:19, 1 Juan 5:3 y Mateo 6:19 al 21. Hay que hacer un recorrido temático. En primer lugar, somos creados, somos sostenidos en la vida, somos salvados y Dios nos hace partícipes de lo que es suyo. Más que todo esto, hemos sido nombrados administradores de su inmensa y asombrosa creación. Pero más que eso, se nos ha dado la gracia de ser ahora miembros de la familia de Dios. En asociación con Dios, los papeles están definidos. Él es el Padre Creador, dador de vida, dueño, Señor, nosotros sus amigos y administradores de todo lo que posee. Dentro de los aspectos importantes, después del recorrido temático, mi apreciado maestro, es importante ver 4 objetivos pastorales en esta lección. Número 1, comprender que en su venida Jesús ha reconstruido la familia de Dios que estaba destrozada por el pecado. Es el primer concepto pastoral teológico. Segundo, darse cuenta del gran valor de la administración cristiana de la vida como el camino para entrar en asociación con Dios
en todo lo que es de Dios. Tercero, somos sus administradores, a quienes se nos ha confiado la mayordomía de todo lo que es de Dios y de todo lo que posee. Y en cuarto y último lugar, el propósito de esta verdad es esencialmente construir una nueva relación con Dios. Algunas sugerencias didácticas y objetivos espirituales. Esta lección, mi apreciado maestro y maestra, es una introducción al tema del trimestre. Invita a compartir sobre cómo se vive este valor extraordinario, ya sea como un deber o como un valor. Así que, mi apreciado maestro, eventuales preguntas para profundizar y compartir y aplicar la palabra. 4 preguntas muy importantes. ¿Qué mensaje e imagen sobre Dios hemos comprendido y hecho nuestros de esta semana? Ser mayordomos en la casa de Dios. ¿Qué implica esto en nuestra identidad como parte de la familia de Dios? ¿Cómo nos sentimos en nuestra posición y cómo percibimos a Dios tan cercano y nuestro Padre? ¿Por dónde empezar para ser partícipes a los demás de esta extraordinaria experiencia? En la clase pueden contar algunos testimonios de las formas y los pasos para poder transmitir a los demás esta extraordinaria verdad de fe. Bien, mi apreciado maestro y maestra, en el grupo de WhatsApp vamos a estar transmitiendo o compartiendo los diferentes bosquejos especializados para el repaso de la lección. Mientras te preparas, quiero orar para que el Señor te use poderosamente en el repaso de la lección de este sábado. Parte de la familia de Dios. Establece ese tema, deja fijado en la mente de cada alumno que es parte de la familia de Dios y responde todas las preguntas que nos planteamos durante esta semana, que son: ¿quién forma parte de la familia de Dios? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Qué recursos están a nuestra disposición? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué debo hacer con lo que tengo? Estas preguntas deben ser respondidas hoy en la clase de escuela sabática o en el tiempo de la lección. Que el Señor pueda usarte. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por el privilegio maravilloso de ser parte de los maestros de escuela sabática. Bendice a cada uno de ellos. Te pedimos que tú seas con ellos, que les des, Señor, la sabiduría divina. En el nombre de Jesús, amén y amén.